Bien, lo que vamos a hacer ahora entonces es empezar a ver el proceso de fotosíntesis, que era como la otra mitad de esta unidad de metabolismo y que en realidad me está hablando justamente del proceso de producción de compuestos orgánicos con la utilización de energía del medio. Si no es por fotosíntesis, ¿conocen otro proceso mediante el cual un organismo, digamos, puede producir su propio alimento? ¿Ninguno? ¿Cómo? Si alguno conoce otro proceso mediante el cual un organismo puede producir su propio alimento, o sea, sus propios compuestos orgánicos que no sea el proceso de fotosíntesis. Está difícil. Hay un proceso para el que no lo haya visto nunca, que se llama proceso de quimiosíntesis. La quimiosíntesis es un proceso también de producción de compuestos orgánicos, pero a diferencia de la fotosíntesis, no utilizamos la energía lumínica para incluirlo en estos compuestos y fabricar un compuesto más complejo, sino que utilizamos energía química. Hay muchas bacterias hoy que son quimiosintéticas y que llevan a cabo este proceso para el proceso de nutrición y no el caso de la fotosíntesis. Ahora, esta fotosíntesis es como la más distribuida a nivel general y a nivel en el planeta. La mayoría de los organismos productores son fotosintéticos, entonces por eso la estudiamos como ejemplo de, digamos, reacción anabólica. Así como estudiamos la oxidación celular, que la hacen todos los seres vivos que son aeróbicos, incluso hasta una bacteria muy sencillita que no tiene mitocondrias hace el proceso de oxidación celular. Obviamente las enzimas están ubicadas en otro lado. Ahora, lo importante de este proceso fotosintético es que si bien la ecuación general de esta fotosíntesis, como están viendo acá, que es una ecuación propuesta por Ingenhousz, que fue un médico, propone que el dióxido de carbono unido al agua, que es lo que yo veo que consume la planta, con los fotones, o sea, los paquetes de luz que están incluidos en la energía lumínica, se puede producir un compuesto orgánico, como por ejemplo esta fórmula que ustedes están viendo acá es la fórmula de la glucosa, ¿sí? La glucosa está formada por 6 carbonos, como ya vieron en la otra partecita de oxidación, 6 carbonos, 2 hidrógenos y 6 oxígenos. ¿Sí? Libera también parte de agua que en realidad cuando esto lo compensan se dan cuenta que es más la que consume que la que libera, entonces se anularía este agua en la reacción total de la fotosíntesis y libera oxígeno al medio. O sea que compensando esta ecuación, que esto de compensar cuando estén en la unidad 3 en química y vean los compuestos químicos y vean las reacciones químicas, van a compensar la ecuación diciendo, bueno, ¿cuánto yo necesito de esto? Y en realidad sabemos que necesitamos 6 dióxido de carbono por 6 aguas para producir una glucosa y 6 oxígenos. Entonces, este agua se termina tachando, digamos. Pero ahora, lo importante es que si bien Ingenhousz propone esta ecuación general de la fotosíntesis que conocemos, en realidad Curtis les habla en un ensayo de un poquito la historia de esta fotosíntesis y llegar a la conclusión que llega Van Niel, que en realidad no es que solo una planta hace fotosíntesis mediante esta ecuación general, sino que hay una ecuación general más amplia que no solo abarca a las plantas y a las algas verdes, sino a otras bacterias que también son productoras y que hacen este proceso de obtención o de fijación de la luz solar, pero a través de otros compuestos que quizás no es el agua, sino que es otro compuesto distinto. Bien, ¿quiénes son estos protagonistas en la historia del descubrimiento de algunos puntos que son importantes para la fotosíntesis? Yo lo que les he puesto en este cuadrito de la punta de clase es un resumen de este ensayo que tienen en el cuadernillo, que lo tienen que leer, chicos, ¿sí? Y tienen que ir viendo, siguiendo la idea histórica y por ahí ustedes se hacen otras anotaciones u otro esquema que les sea más representativo. Pero desgraciadamente les pueden preguntar cualquiera de estos, ¿sí? ¿Cuáles son los más comunes o los que más nos resuenan? Bueno, por un lado, como tienen acá, Van Helmont fue uno de los principales en aportar una idea significativa de la fotosíntesis, ya que hablaba de que las plantas, digamos, el origen del crecimiento de las plantas venía del agua y no del cielo. ¿Qué es lo que hizo Van Helmont? En realidad, agarró una plantita, la pesó
pesó la tierra en la cual lo había puesto, iba pesando el agua que le agregaba día a día. Entonces, en realidad, él veía que la tierra era prácticamente, o sea, insignificante lo que consumía la planta. O sea, por ejemplo, a lo largo del tiempo, no sé, se habían consumido 100 gramos a lo largo de no sé cuántos meses. En cambio, el agua era lo único que se terminaba, digamos, consumiendo y la planta aumentaba de tamaño. O sea, la iba pesando y la plantita cada vez era más grande. Entonces, ¿qué conclusión sacaba Van Helmont? Que en realidad todo el crecimiento de la planta venía del agua. O sea, que la planta no obtenía nada del suelo, sino que obtenía todo del agua. Ahora, un avance importante, y fíjense el tiempo, chicos, o sea, estamos hablando de casi 200 años después de pensar que las plantas nada más se alimentaban del agua y no sacaban nada de ningún otro lado. Priestley en realidad lo que hace es aportar desde el estudio de la combustión, no tiene nada que ver, o sea, con el proceso del estudio biológico de la fotosíntesis, pero hace un aporte muy importante porque estudiando este proceso de combustión se da cuenta que la presencia de las plantas purifican el aire. Entonces, el purificar el aire significa que había algo del medio que las plantas sacaban y que se pensaba que en realidad lo hacían para el bienestar de los demás, pero en realidad no se entendía cuál era el sentido del uso para la planta. O sea que realmente desde la biología, y ya ahí sí, en realidad y desde el estudio de las ciencias biológicas con Ingenhousz, que como les dije era un médico, atando estas ideas de Van Helmont y de Priestley también, en realidad Ingenhousz lo que llega como conclusión es que esta purificación del aire que hacen las plantas solo lo hacen cuando existe energía lumínica, o sea, cuando no había sol, no veían la purificación de este aire. Entonces, no solo se pensaba que purificaban el aire liberando oxígeno, sino que purificaban el aire liberando oxígeno y obteniendo dióxido de carbono del medio, pero solo lo hacían en presencia de energía lumínica. Por este motivo, y arrastrando lo que se venía estudiando, Ingenhousz cierra con que esta es la ecuación general de la fotosíntesis que estábamos viendo acá, ¿sí? O sea, obteniendo dióxido de carbono del medio y agua, que era lo que ya venía comprobando Van Helmont, que era lo que ayudaba a aumentar el volumen de la planta, se obtenía el compuesto orgánico y se liberaba oxígeno al medio. Ahora, esto que propone Ingenhousz, si bien es muy acertado, Ingenhousz comete un error importante, si bien se lo considera uno de los padres de la fotosíntesis. Comete un error importante porque como ve gas y gas, o sea, gas acá, ¿qué dice Ingenhousz? Que este oxígeno que liberaba la planta o el productor venía de la molécula de dióxido de carbono. Esto es lo que decía Ingenhousz y estuvimos un montón de tiempo para comprobar que realmente esto no era así. Es más, bueno, Lavoisier va a ser alguien que en química van a estudiar un montón, pero en realidad los aportes a la biología es que en realidad existían también los mismos intercambios de gases en los animales, al igual que en las plantas. Como digo, como significativo para generalizar, entonces gracias a esta sumatoria de Lavoisier en realidad empiezan a cerrar todos los cabitos sueltos y empezar a pensar que en realidad lo que estaba pasando en la fotosíntesis era una reacción inversa a lo que se estudia después como respiración celular. Pero de estos posteriores a Ingenhousz, el más importante fue Valniel. Valniel es un bacteriólogo, o sea, estaba estudiando con bacterias, ni siquiera estaba estudiando con plantas, pero Valniel comprueba que el oxígeno liberado de las plantas viene del agua y no del dióxido de carbono. O sea que si ustedes se fijan en esta reacción que propone Valniel, dice el dióxido de carbono sumado a cualquier ácido, que esto es lo que ustedes van a ver cuando estén en química, que este compuesto en realidad, cuando yo tengo un elemento, no solo como el oxígeno, sino otro elemento no metálico, acompañado por un protón o por más protones, a este compuesto le llamo ácido. ¿Qué comprueba Valniel desde el estudio de la bacteriología? Que el dióxido de carbono sumado a cualquier ácido, en presencia obviamente de la luz, en un organismo que sea obviamente fotosintético, produce un compuesto orgánico y libera ese ácido al medio, pero en estado, digamos, molecular. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay bacterias que con el dióxido de carbono y un ácido, o sea, acá está la reemplazo, que está en realidad es como ponerles una X, o sea, un compuesto que yo puedo rellenar por otro compuesto de la tabla periódica. Por ejemplo, hay bacterias que absorben, si yo reemplazo esta A con una S, que es el azufre en la tabla, bueno,
hay bacterias que utilizando dióxido de carbono y ácido sulfídrico me liberan al medio azufre. Entonces, en realidad, Valniel comprueba que esta es la ecuación general de la fotosíntesis y que en las plantas, que lo que yo estoy absorbiendo es agua, se libera oxígeno. Pero que en realidad en otros organismos en donde no se absorbe agua, sino que se absorbe otro ácido, bueno, se libera también ese compuesto en estado molecular. Entonces, por ejemplo, hay bacterias que absorben ácido clorhídrico y liberan cloro y no liberan oxígeno al medio. Valniel termina de cerrar con esta ecuación general de la fotosíntesis y hoy en día es algo que tiene que quedar en claro y que a ustedes no se les tiene que confundir ahora que vamos a ver las etapas de la fotosíntesis. O sea, ¿qué es lo que no se me tiene que confundir? Que en realidad el proceso, digamos, de fotosíntesis viene incluido con la incorporación de agua del suelo, cuando yo riego, por ejemplo, la plantita, que era lo que ya se venía comprobando desde Van Helmont, obtener del medio un compuesto como es el dióxido de carbono, o sea, del medio aéreo, por eso yo cuando le cierro, o sea, o la aíslo del aire a la planta, se muere también, porque en realidad no es el agüita sola la que yo necesito, sino que necesito de ese aire para que obtenga ese dióxido de carbono, y cuando yo libero ese oxígeno, siempre ese oxígeno se libera por la ruptura de la molécula de agua, porque el dióxido de carbono en realidad termina formando parte de la molécula orgánica. ¿Cómo comprobaron esto, chicos? Marcando con isótopos radioactivos. Esto es lo que tienen acá en pleno siglo XX. O sea, todo esto que se venía trabajando, en realidad en el siglo XX, ¿qué se hace? Comprobar la hipótesis de Valniel marcando con un isótopo radioactivo. Los isótopos radioactivos son isótopos, o sea, variantes, por ejemplo, de ese oxígeno, que manifiestan luz. Entonces, al manifestar luz, yo puedo hacer un seguimiento de dónde está ese oxígeno que yo quiero. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hicieron para comprobar la hipótesis de Valniel? Y, de acuerdo a esta ecuación general de la fotosíntesis, si yo la incorporo en una planta, digo, bueno, ¿qué pasa si yo marco al dióxido de carbono con un isótopo radioactivo? Y si yo marco el dióxido de carbono con un isótopo radioactivo, lo que veían es que todo ese dióxido de carbono marcado en el aire, la planta lo absorbía y terminaba siempre pegado a la planta. O sea que ese brillo que yo veía de esa luz que irradia el isótopo radioactivo, el dióxido de carbono, cuando la planta hacía fotosíntesis, yo todo ese dióxido de carbono lo veía pegado en la planta. ¿Por qué? Porque en realidad ese dióxido de carbono se estaba fijando como compuesto orgánico. Y cuando ese oxígeno como isótopo radioactivo lo pegaban al agua que le tiraban a la plantita para que la absorbiera, todo ese, o sea, todo ese oxígeno que estaba marcado radioactivamente del agua aparecía después en el aire y nada en la planta. ¿Por qué? Porque en realidad se estaba yendo como oxígeno molecular hacia el medio. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí? ¿Todos lo entienden? Porque esta parte histórica yo sé que es un embole, pero la tenemos que conocer, ¿eh? Porque le pueden mandar una preguntita así como teórica. ¿Seguro se entiende? Sí. Sí, sí. Bueno, perfecto. Ahora, esta organela es una organela que ya conocemos, ¿sí? Que ya la vimos en célula. ¿Qué vamos a hacer en realidad en esta unidad? Repasarlo un poquito como repasaron la mitocondria en la parte de oxidación celular. A partir de esta, digamos, de esta descripción de la fotosíntesis hacia abajo, hacia la última parte, Curtis toma como referencia una célula vegetal. Entonces, como toma como referencia una célula vegetal, nosotros sabemos que las células vegetales son células eucariotas y al igual que las algas verdes, van a tener de estas organelas que son los cloroplastos. Pero quiero que sepan que el proceso igual de fotosíntesis es muy parecido en los procariotas, con la diferencia que en los procariotas no va a existir esta organela. Sin embargo, en las cianobacterias, que son bacterias productoras que venimos nombrando desde el principio, existe en realidad una membrana que es como una invaginación de la membrana plasmática que forma como si fuera una de estas membranitas chiquititas que tienen acá, pero desde la membrana plasmática, que se la llama también tilacoide. Y es en donde está incluida la clorofila, que es el pigmento que vamos a ver, que es el protagonista, digamos, de este proceso de fotosíntesis. Entonces,
si bien tomábamos como referencia en realidad en la redacción, digamos, de todas las etapas, porque lo toma así Curtis, obviamente, tomamos como referencia una célula eucariota, sepan que la única diferencia es que en las otras bacterias que son fotosintéticas, yo digo, todo este proceso está ocurriendo entre la membrana plasmática y el citoplasma de la célula. En el caso de las cianobacterias ocurre en este tilacoide, que es esta membranita externa, y después, obviamente, la otra parte enzimática de la etapa también ocurre en el citoplasma, y en el caso de las eucariotas ocurre dentro del cloroplasto. Recuerden que este cloroplasto, a diferencia de la mitocondria, si bien yo digo que tiene dos membranas, en realidad tiene una membrana interna que está replegada en estas pilitas que ustedes están viendo acá de color verde, que les representa en forma, digamos, de saquitos acá, que les representa la membrana tilacoidea. Entonces tengo membrana externa, membrana interna y replegada en estos discos verdecitos que vemos acá, la membrana tilacoide. O sea, al fin y al cabo, 3 tipos de membranas. Y estos 3 tipos de membranas me separan 3 espacios. ¿Cuáles son esos 3 espacios? El espacio intermembranoso, que es este que está acá en el medio, o sea, entre medio de la membrana externa y la membrana interna. Esto que tenemos acá, que es la estroma, que es una solución densa y es en donde ocurre la etapa enzimática de la fotosíntesis. Y adentro de estas pilitas que vemos acá, que es la membrana tilacoidea, que se llama espacio tilacoideo o lumen. Esto es importante. Lo que se ve en verde, que son la membrana tilacoidea, se la llama también lamela y se llama el espacio de adentro, espacio tilacoideo o lumen, ¿sí? Estos sinónimos acuérdenselo porque también la facultad se los puede preguntar, digamos, con su nombre alternativo y no con el real. Bien, antes de empezar a ver las etapas de la fotosíntesis, es importante estudiar algunos parámetros básicos que tienen que ver con la naturaleza de la luz, porque en realidad la fotosíntesis depende de la energía lumínica. Entonces, también tiene un apartado en Curtis que en realidad les ayuda a entender algo que deberían después profundizar en física, lo que pasa que lo van a hacer después de un montón de tiempo, ya que el estudio de la luz es un estudio de ondas, y al principio ustedes están viendo movimientos rectos cuando empiezan a ver física y no estos movimientos ondulatorios, o sea, estas ondas, por eso no ven luz al principio. Pero a ver, datos importantes, en realidad, de toda la historia de la luz, ya sea por Newton, por Einstein, que fueron los aportes más importantes, lo que más me interesa desde la biología es el modelo fotónico que propone Einstein, porque en realidad estos cuantos de luz o paquetes de luz es lo que nosotros vamos a estudiar para hacer la representación en la fotosíntesis. Este cuanto de luz o paquetito de luz se lo llama fotón y de ahí viene la palabra fotosíntesis. El fotón es un paquete de luz, o sea, un pedacito, digamos, de energía, que ese paquete de energía es el que ayuda a estimular a una sustancia especial dentro de los fotosintéticos que se llaman pigmentos. Entonces, el pigmento se excita ante la presencia de este fotón, de este paquete de luz, y el excitarse significa que absorbe esa energía y sus electrones saltan. Ustedes ya saben que los electrones son partículas que forman parte de los átomos, pero tienen la capacidad de saltar justamente de una molécula e intercambiarse con otros y formar enlaces distintos. Bueno, justamente lo que hacen estos fotones o cuantos de luz es poder migrar hacia otra molécula y transferir la energía. ¿Qué energía? Energía lumínica, que es la que se está absorbiendo en la fotosíntesis, y transformarla en energía de tipo química, ¿sí? Los tipos de pigmentos, bueno, esto ya lo van a ver en el videíto, quería ver si les aparecía, no, una imagen de lo de la luz, lo voy a buscar acá. La otra partecita de fotosíntesis está grabada a través de videos y les voy a poner un video hoy, los otros los vamos a ver desde mañana. Pero les quería mostrar, esperen que me acuerde la página en donde está. Una imagen que ustedes tenían de de la longitud de onda de la luz. Aunque no sé si está color acá. Sí, no está color. Bueno, no importa, esto lo podemos googlear para que ustedes lo vean, y esto también es importante, los espectros, digamos, las distintas ondas de la luz.
Yo en realidad se los he puesto acá en blanco y negro porque con colores, si ustedes lo imprimían, no se iba a ver nada. Pero bueno, ya les voy a pasar una imagen de este color, pero ustedes ya saben que la luz visible es una luz que si yo la descompongo, obtengo los 7 colores, que esto es lo que nosotros vemos en el arco iris, digamos. ¿Eso qué quiere decir? Que a distintas longitudes de onda hay distintos rayos que todos confluyen simultáneamente y forman lo que nosotros conocemos como la luz blanca. Bueno, los pigmentos, que son sustancias que se encargan de absorber la luz, no necesariamente tienen que absorber todo el espectro de la luz. Entonces, al absorber un determinado espectro de la luz, lo que reflejan es lo que no absorben. ¿Esto qué quiere decir? ¿De qué color es el pigmento que ustedes conocen que lleva a cabo el proceso de fotosíntesis? Verde. Verde. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el pigmento verde, que es la clorofila, es un pigmento que está capacitado para absorber prácticamente todas las longitudes de onda, como por ejemplo las violetas, las infrarrojas, que son las más fuertes, entonces son pigmentos que absorben el color violeta, rojo, amarillo, y el verde no. Y por eso reflejan lo que no absorben, y yo lo veo de color verde. Pero existen otros pigmentos en la planta. ¿Conocen algún otro pigmento que no sea la clorofila? ¿Carotenos pueden ser? Perfecto, los carotenos. Bueno, los carotenos están muy de moda cuando llega el verano. ¿Por qué? Hay pastillas de caroteno. ¿Qué color tienen? Naranja y amarillo, rojo. Bien, amarillo, rojo, naranja. Los carotenos o carotenoides son tipos de pigmentos que existen en todos los fotosintéticos y son de otros colores. Esos colores en realidad son porque lo que yo estoy absorbiendo es otra longitud de onda. ¿Qué longitud de onda? Y la de color verde, ¿sí? O sea, la que no estoy absorbiendo obviamente en los otros, la violeta, o sea, los extremos, y no las del medio, que son donde están estas infrarrojos, amarillos, y por eso reflejo ese color. A la planta, por ejemplo, ese carotenoide no le sirve para absorber energía para llevar a cabo el proceso de fotosíntesis, porque la realidad es que esos pigmentos absorben una cierta cantidad de energías que no me alcanza para transformarla en energía química. Entonces, en los productores, los carotenoides, por ejemplo, tienen otra función distinta. No hacer fotosíntesis, sino absorber esta luz y reflejarme este color rojo, naranja, por ejemplo, para hacer la planta más vistosa. ¿Sí? O sea, yo veo una planta y si es de color rojo, naranja, me llama la atención. ¿Y por qué una planta va a querer llamar la atención? Y porque recuerden, chicos, que las plantas están estáticas, quietitas y dependen de animales, ya sean insectos, aves, un murciélago, bueno, lo que sea, que les ayuden con el proceso de fecundación y también con la dispersión de semillas. Entonces, las plantas tienen esas flores bonitas y esos aromas ricos y esos colores vistosos para fomentar el proceso de dispersión, o sea, de polinización y repartir sus semillas también. Entonces, tiene otro fin ese pigmento. O sea que pigmento es cualquier sustancia que absorbe la luz. Nosotros vamos a ver el estudio precisamente de la clorofila, que es obviamente el pigmento que nos interesa, o sea, que abre justamente la siguiente puerta. Ahora, esta primera partecita donde describe las 2 etapas de la fotosíntesis y además una descripción general de estos pigmentos, sobre todo de la clorofila, les voy a pasar ahora un videito que dura 7 minutos. No se los paso por acá porque en realidad generalmente se escucha mal por el Meet y se acopla, me parece que no tiene sentido. Así que cortamos ahora la llamada, se los paso por el WhatsApp, lo ven y cualquier duda volvemos a charlar por acá. O sea, si quieren silencien acá, ven el videito y después volvemos. ¿Sí? Me avisan nada más por el grupito cuando ya lo ven. Bien. ¿Entendió? Sí. Bueno, entonces, ¿nos salimos de acá al mito o nos quedamos? Como quieran, o sea, no hace falta que se salgan. Lo que les digo es que vean el videito aparte, porque en realidad si lo vemos acá me parece que no va a tener mucho sentido porque se acopla. Díganme, ahí creo que ya llegó al grupito. A ver. Eso, vean el videito y después volvemos acá para ver las dudas. Avísenme por el grupo cuando terminen de ver el video, ¿sí? Bien.